va a grabar. Ahí está. Ahí estamos grabando. Perfecto. Bueno, no, primero que todo, dar las gracias a usted, a la vicaría, bueno, y a Pepe, que personalmente me invitó. Así que feliz de participar en este ciclo formativo en torno a Fratelli Tutti. Lo felicito también, porque creo que es una encíclica que pasó un poco desapercibida, ¿no? En el verano me habían invitado en la escuela bueno, una escuela por ahí, y al final se suspendió y también había un ciclo formativo, entonces yo creo que es un texto que ha ido quedando en el tintero y es bueno rescatarlo, compartirlo y desmenuzarlo. Entonces voy a compartir aquí una pequeña presentación. Si me alargo mucho o me pongo fome, ustedes me lo dicen, no hay ningún problema. Que siempre uno se motiva demasiado y se olvida de la hora. Bueno, entonces ya pasaron ya por los capítulos anteriores, ¿no? Yo eso lo doy por asumido, por... Ahí sí. Y entonces los capítulos que voy a compartir son el capítulo 5 y 6 de Fratelli Tutti, que corresponden a los números 154 al 224. Lo voy a hacer en 3 momentos, ¿ya? El primero va a ser los temas principales de los capítulos, simplemente los voy a nombrar y voy a decir alguna palabrita. Son varios. Yo creo que estamos en el corazón de la encíclica. Este es el corazón de Fratelli Tutti, estos 2 capítulos, me atrevería a decir. Después entonces quiero pasar a algunos números claves para una pastoral sociopolítica, ya que estamos en la vicaría y de la pastoral juvenil, y me pareció importante hacer este vínculo, ¿ya? No solo el texto en sí mismo, sino qué podemos sacar del texto y de las reflexiones de Francisco, las orientaciones, porque eso es una encíclica para la pastoral. ¿Y qué significa una pastoral sociopolítica? Y finalmente algunas apreciaciones personales y abrimos a la conversación, ¿ya? Entonces, abro con una frase que está dentro del texto que me parece que es la frase, ¿no? Es la pregunta, yo creo, que el Papa se hace y nos hace. ¿Puede funcionar el mundo sin política? ¿No? ¿Por qué hacerse esta pregunta? ¿No? Y claro, pienso yo que Francisco se da cuenta que estamos en un momento mundial, ¿ya? Ojo, porque a veces uno tiende a leer las encíclicas demasiado rápido en el contexto que es el nuestro, ¿no? Es decir, como si el Papa estuviera pensando en Chile. No, el Papa no está pensando en Chile, ¿no? O está pensando en Chile, pero también en el Congo, en Bélgica, en Guatemala y en Estados Unidos, ¿no? Es decir, él está pensando en el contexto político planetario, mundial, en la situación un poco global. Entonces, en la situación global siempre hay cosas que tienen que ver con lo que sucede aquí y cosas que no, ¿ya? Hay algunos números que uno pudiera decir no nos dicen mucho y otros números que pareciera que él está hablando a los chilenos y chilenas. Es bien impresionante. Entonces la pregunta igual es pertinente. Es una pregunta, como digo, en un contexto global bien diverso, pero en donde lo político, ¿ya? No solo la política, y ojo con esta distinción, que también es importante, es decir, la política como disciplina, como institucionalidad, es diferente que lo político, ¿no? Uno podría decir, lo político está en todo. Lo político está en donde hayan dos personas, dos personas dialogando, buscando consenso, intentando soñar el futuro. Eso ya es un acto y una situación política. Y que es diferente que la institucionalidad, ¿no? Llámese partidos, militancia, Estado, organización ciudadana, barrial, local, etc. Entonces la pregunta es pertinente y creo que todos deberíamos y podríamos intentar darle una respuesta. El Papa
da su respuesta, que es la suya. Y en estos capítulos, entonces, como le había dicho, yo creo que estamos en el corazón de la encíclica y voy pasando por los temas principales de ambos capítulos. Primero, aparece la importancia de la categoría pueblo, ¿va? Al final voy a entrar en esto, aquí casi que voy a simplemente hacer un paneo, si no voy nombrando nomás los temas principales. Pero el Papa se detiene en preguntarse por el pueblo, ¿no? ¿Quién es el pueblo? ¿Qué es el pueblo? Si es una categoría que es importante o no, y habla de los usos de la palabra pueblo como categoría política, pero también de los abusos, ¿no? O de los mal usos. Entonces se detiene en una discusión inicial en torno al populismo, que vale decir que es una discusión mucho más argentina que en otras latitudes de Sudamérica, ¿no? Y de nuevo, no nos olvidemos que Francisco es argentino, ¿no? Al final voy a referirme un poco a qué significa eso, o por qué lo digo. Luego aparece el trabajo, ¿ya? El trabajo, y esto es propio del pensamiento social de la Iglesia o de la doctrina social de la Iglesia. Las primeras encíclicas del siglo XIX ya hablan de la cuestión social y el trabajo es fundamental. Entonces, es interesante que Francisco lo retome, ¿ya? Porque hoy día yo creo que no es uno de los temas principales, por lo menos que aparece en la política, ¿no? El trabajo, sino más bien eh, los, aparece siempre, ¿no? Pero no con la fuerza que tuvo y que el Papa vuelve a darle. Entonces, para él el trabajo es el camino, es un camino de dignidad y manifestación de lo popular. Francisco dice, si hay algo verdaderamente popular, es el trabajo, porque nos compete a todos y a todas, ¿no? Todos somos de alguna manera trabajadores, ¿no? O ejercemos algún tipo de labor. En algunos casos con ella nos ganamos la vida. Y por eso es tan fundamental. O en otros casos también, aparte de ganar una vida, nos desarrollamos como seres humanos. Entonces el trabajo como camino de dignidad y realización. Luego, el Papa se pregunta por qué pasa a nivel planetario con la organización más bien mundial, global, ¿no? Y este es un tema bien polémico, ¿ah? No sé si ustedes han escuchado o han visto, pero apenas salió Fratelli Tutti, una de las principales críticas o, digamos, ruidos que causó la encíclica fue este punto. Fue, el Papa estaba proponiendo una especie de organización mundial, un estado planetario, un nuevo orden mundial, y no, ¿ya? Simplemente Francisco se pregunta, yo creo que en la cabeza tiene a la ONU, creo yo, se pregunta cómo hacer una organización mundial más eficiente, que funcione mejor, que respete los pactos, ¿no? Por ejemplo, medioambientales. ¿Cómo hacer que realmente haya un organismo ético-político, que vele por países que nunca nos hemos preocupado, o que poco sabemos, o que a nadie le interesa saber? Estoy pensando sobre todo en el sur global, en Asia, en África y en parte de América Latina, ¿no? ¿Cómo hacer que haya una organización mundial que vele por los países que históricamente han sido menospreciados y olvidados? Luego, el Papa habla de la participación popular en lo sociopolítico. Esto es muy importante, ¿ya? Yo ahí le puse el discurso de las 3T y creo que es bueno no olvidar. Eh, no, es bueno leer a Francisco, y creo que lo han hecho aquí, su magisterio como una totalidad, ¿ya? Fratelli Tutti no es un texto aislado, hay que leerlo en paralelo con Evangelii Gaudium, con Laudato Si, con los discursos que más han producido, ¿no? Que más han provocado. Hay que leerlo con su crítica al clericalismo, hay que leerlo con sus gestos, ¿no? Francisco es alguien que habla mucho por los gestos, ¿no? Y eso, bueno, eso lo sabemos. Entonces el discurso de las 3T, no sé si ustedes lo conocen, pero es el que habla de los derechos sagrados de tierra, techo y trabajo. Y eso son las 3T, ¿no? Tierra, techo y trabajo. Fundamental. Entonces, eso está en la cabeza del Papa. Este es un discurso que él dio en Santa Cruz de la Sierra el año 2015. O sea, ya tiene 6 años. Y está, yo creo que, posicionado, ¿no? En cualquier lugar
en donde se conozca un poco el magisterio de Francisco, o digamos, de sus intuiciones fundamentales, las 3T están ahí: tierra, techo y trabajo, como derechos sagrados. Eso dice el Papa, es bien impresionante. El derecho sagrado a la tierra. En fin, entonces esto vuelve a aparecer, e incluso está citado con una nota a pie de página dentro de Fratelli Tutti. Luego empieza a entrar en la buena política, ¿no? Es decir, hay una mala política, ¿no? Hay una política que no ha servido, que no nos interesa, que no nos gusta, que hace mal, que destruye. Y en contraposición hay una buena política. Y Francisco trata de explicar en qué consiste esta buena política. Y en parte es aquella que apunta hacia el bien común. Gran tema, de nuevo, repito, de la doctrina social de la Iglesia. ¿Ah? Desde hace siglos, que la Iglesia se refiere al bien común como un principio fundamental por sobre otros, incluso por sobre la propiedad privada, aunque esto cause mucha molestia, ¿no? El bien común de los pueblos, el bien común como una construcción a largo plazo. Entonces la buena política es aquella que se preocupa por el bien común a largo plazo, que está cimentada en grandes principios. Algunos de estos principios, Francisco también los desarrolla y los va nombrando. Y luego llega a un punto que es un poco el que da el título a la encíclica, que es muy bonito, que es la dignidad de la política entendida como el amor, ¿no? La amistad social, la fraternidad social, el amor político. Amor político que, de nuevo, aquí él yo creo que retoma de las intuiciones más importantes y profundas de la teología latinoamericana, que aparece, por supuesto, luego en Medellín, Puebla y en gran parte del magisterio, que es la opción preferencial por los pobres, ¿no? Entonces, Francisco va vinculando esta buena política, ¿no? Una política de la fraternidad, una política del diálogo, como lo vamos a ver ahora, una política de la ternura, una política de la compasión, con el mundo de los empobrecidos y empobrecidas, ¿no? No son separables, no son dos cosas. La buena política es la política que se hace desde los pobres y para los pobres. Como cuando dice, por ejemplo, que la prioridad de la política y de lo político es el cuidado del otro, es acoger el sufrimiento del otro. Imagínense qué distinto, ¿no? Yo creo que esta es de las intuiciones de cualquier política, pero lamentablemente nos perdemos en el camino, ¿no? Y nos quedamos, como dice el mismo Papa, en discusiones que también son muy interesantes, de carácter más ideológico, organizativo, partidista, de alianza, y nos olvidamos de los derechos sagrados de tierra, techo y trabajo, o nos olvidamos de acoger el sufrimiento del otro. Y mientras seguimos conversando y discutiendo, ¿no? y pensando Chile, por ejemplo, en una convención constitucional, todavía hay gente que carece de lo mínimo. ¿Se entiende? Entonces, ¿dónde están las prioridades? ¿No? ¿Cuál es la prioridad de la política y de lo político? Luego, el diálogo social como un camino cultural. ¿Ya? Es decir, Francisco propone como una de las categorías políticas fundamentales el diálogo, ¿no? Y se explaya un poquito diciendo, bueno, ¿a qué se refiere con el diálogo? ¿Qué diálogo es el que no queremos? Que es el diálogo más bien de negociaciones, de conveniencia. ¿Cuál es el verdadero diálogo? El diálogo de escucha, de acogida del otro, es un diálogo incluso en donde yo cedo, ¿no? Y tengo que estar dispuesto a ceder, a renunciar a ciertas cosas para acoger la palabra y la proposición del hermano y de la hermana. Y creo que estas palabritas que empiezan con co son muy importantes dentro de Fratelli Tutti, ¿no? La colaboración, la co-construcción, la coparticipación, la codependencia. Es decir, la política hay que entenderla y la fraternidad social, ¿no? Como un trabajo, más que un trabajo en equipo, ¿no? No es una asamblea, no es una asamblea en donde votamos y nos ponemos de acuerdo. Ese es el piso mínimo, ¿ah?, de la fraternidad social. La colaboración, la co-construcción es cuando yo, junto con el otro, construyo, co-construyo, ¿no?, una vida en sociedad. Insisto, eso implica renuncia, ceder,
acoger al distinto, escuchar al que no me interesa, etcétera, en vistas de los marginados, de los empobrecidos. De esa co-construcción de sociedad estamos hablando. Y en este sentido, Francisco dice, bueno, y pone acentuación que son procesos largos, ¿ah? Que los consensos no son fáciles, que esto es un trabajo artesanal. Es bonita esa palabra y él la usa también en otros momentos. ¿Ah? El trabajo político es un trabajo artesanal. Es decir, que lleva tiempo, que hay que esperar que la greda, ¿no?, se caliente, se deje trabajar, que se transforme en un producto, pero eso viene después, no es ahora, ¿no? Entonces, aquí hay algo interesante, bien contracultural, de esta especie de ciudadanía cortoplacista en donde queremos todo para ayer, ¿no? Y los plazos son cortos, resultados, medimos todo en torno a resultados, ranking, y aquí estamos en otro horizonte, ¿no? En un horizonte de futuro, construyendo un mañana. Incluso más adelante, cuando les lea algunos números, Francisco dice, un mañana que probablemente nosotros no vamos a ver. ¿Cómo integrar eso dentro de la política? Imagínense, ¿no? Y de los aparatos políticos que hemos construido. Es decir, estamos haciendo cosas que ninguno vamos a ver. Me parece a mí que es muy contracultural, porque nosotros queremos ver, ¿no? Queremos ver y queremos recibir. Y queremos ver que el sistema de salud efectivamente cambie, y queremos que la educación sea lo que estamos buscando, y queremos que las pensiones nos lleguen al bolsillo cuando nos toque, ¿no? No a mis nietos, lo queremos para nosotros. Bueno, aquí hay algo que eso requiere mucho tiempo, es trabajoso. Luego Francisco, y a esto a él le encanta, es muy propio de él, y desde su inicio de pontificado ha instalado conceptos que nos mueven, ¿no? Yo creo que el Papa Francisco es un teólogo pastoral, ya para decirlo así, de intuiciones, ¿no? De intuiciones. No sé si las desarrolla todas, pero nos da mucho trabajo a nosotros para pensar, para reflexionar. Por ejemplo, cuando habla de la ternura, ¿no?, de la revolución de la ternura, si se acuerdan, cuando habla de armar lío, cuando habla de, qué sé yo, ¿no? Y aquí habla de recuperar la amabilidad, imagínense, la amabilidad política, cómo ser amables, ¿no? Y evitar a toda costa la violencia. En un contexto muy violento, planetario, de guerras silenciosas permanentes, de grupos de poder, de grupos y élites socioeconómicas que controlan, ¿no?, que controlan en gran parte la política, estando por fuera, ¿no?, o por abajo, por donde queramos. Bueno, esos son los temas fundamentales, ¿ya? Los temas principales. Y aquí me gustaría referirme entonces a algunos números claves para una pastoral sociopolítica. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que la pastoral, ¿ya?, es decir, el ejercicio pastoral, en cualquiera de sus manifestaciones, ¿no?, juvenil, de la salud, social, eh, qué sé yo, ¿no?, Cáritas, pastoral de los enfermos, bueno, los nombres que cada uno de nosotros conozca y tengamos, catequesis incluso, ¿no? Es decir, el quehacer pastoral eclesial tiene que tener un correlato sociopolítico. ¿Por qué? Porque la iglesia no es para sí misma, ¿no? El evangelio no se entiende como un grupo cerrado en donde cantamos muy bonito, lo pasamos bien y después nos vamos por nuestra casa felices porque sentimos tanta cosa que nos hizo bien, ¿no? Cosa que es muy buena. Pero si nos falta ese profetismo, ¿no?, o ese interés para que ninguno se pierda, como dice Jesús, ¿no?, para que ninguno se pierda, nos falta algo, ¿no? El Evangelio es, como dicen algunos teólogos latinoamericanos, es con la Biblia en una mano, ¿no?, el Evangelio en una mano, pero los pies en el barro, los pies en la ciudad, los pies en la vida pública, ¿no?, ciudadana.
Entonces creo que Fratelli Tutti, en general, ya esto es un comentario general, tiene que servirnos para eso. No es una opinión del Papa sobre la política. No, son lineamientos para que la vida eclesial, la vida pastoral, asuma el desafío político que le compete. Entonces, insisto, ¿no? Cualquier pastoral, y por ejemplo la pastoral juvenil, yo estaba pensando un poco en eso, tiene que tener un correlato sociopolítico, sin duda. Tiene que transformarse, ¿no? En prácticas, en gestos, en iniciativas, en procesos que tengan que ver con el bien común y con la comunidad en las que estamos insertos, ¿no? Me refiero al territorio, ¿no? No a la comunidad cristiana, sino al territorio. Entonces aquí no lo voy a leer todo, son varios números, yo después les voy a dejar esto, voy a ir pasando a poquito, pero son los números que me parece más relevantes para pensar este vínculo entre la vida eclesial, la vida pastoral y el compromiso sociopolítico. Entonces, el número 169, Francisco dice que hace falta pensar, eso deberíamos hacerlo nosotros dentro de la Iglesia, la participación social, política, económica, que incluye los movimientos populares y anime incluso, ¿no? Estructuras de gobiernos locales, sociales, internacionales. Uno podría decir, ¿qué tiene que ver la pastoral juvenil con un partido político, con lo que pasa en Chile? Bueno, mucho. Y hay mucho que aportar, porque si no creemos que la vida pastoral tiene algo que decirle a la acción y al quehacer político, es porque nos falta entender la raíz del Evangelio, ¿no? En la construcción del destino común, ¿no? La construcción del destino común es una tarea cristiana también. Número 267, Francisco dice, pienso en una sana política capaz de transformar, reformar las instituciones, coordinarlas, dotarlas de mejores prácticas, etc., ¿no? Que gana que la iglesia o los grupos eclesiales sean testimonio de buenas prácticas, ¿no? Que den testimonio de otro tipo de organización, no viciosa. Estamos lejos de eso, pero hay un desafío y hay que asumirlo. El 180, reconocer a cada ser humano como un hermano, una hermana, y buscar una amistad social que integre a todos, no son meras utopías, ¿no? Este es un texto muy bonito. Es decir, el reconocimiento del otro en cuanto hermano y hermana, no solo ciudadano, no solo conciudadano, no solo, qué sé yo, ¿no? Compañero de organización, de lo que sea, sino como un hermano, es decir, con un vínculo afectivo profundo, ¿ah? Y buscar una amistad social no es una utopía. Es posible, ¿no? Es posible generar una organización en donde la amistad sea fundamental. 180, Francisco nos convoca a rehabilitar la política, ¿no? Es decir, la política no es cosa de algunos, la política no es algo sucio, corrupto, no, la política es bella, la política es un arte, la política es un ejercicio que nos compete a todos los ciudadanos y ciudadanas y a los cristianos desde el origen del cristianismo. Y si no, lean la carta de Ogneto del siglo I, siglo II, ¿no? Los cristianos están dentro de la vida política, metidos dentro. Incluso muchas veces uno pudiera usar la analogía clandestinamente. No es necesario levantar una cruz, no es necesario gritar que uno es creyente, no, nunca fue eso lo fundamental. No es necesario disfrazarse, que ponerse una cruz, que manifestarlo. Por el amor nos reconocerán. Por el amor nos reconocerán. 182, cada uno es plenamente persona cuando pertenece a un pueblo, lo que hablamos, y al mismo tiempo no hay verdadero pueblo sin respeto al rostro de cada persona, ¿no? El equilibrio entre el colectivo que Francisco lo llama pueblo, que vamos a ver por qué, y la individualidad, ¿no?
la unicidad de cada ser humano en cuanto a hijo, criatura. 186 es caridad acompañar a una persona que sufre, pero también luchar para modificar las condiciones que provocaron el sufrimiento. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cómo esto no va a ser un interés pastoral? No solo es ir a colaborar con, sino es que las condiciones que fueron las que causaron esa ayuda, ¿no? La caja de Navidad, la falta de no sé qué, las condiciones para que tengamos que hacer caridad tienen que ser modificadas. Y tenemos que luchar para modificarlas. Luego el 187, solo con una mirada cuyo horizonte esté transformado por la caridad que le lleva a percibir la dignidad del otro, los pobres son descubiertos y valorados en su estilo propio y su cultura. Y por lo tanto, verdaderamente integrados en la sociedad. Y miren, este número es clave. Esta mirada es el núcleo del verdadero espíritu de la política. ¿Se dan cuenta? El verdadero espíritu de la política es, entonces, según Francisco, el cómo miramos el mundo de los pobres. Y si somos capaces de integrarlos en la vida política activa, no solo como invitados, sino como protagonistas. Esto no existe casi, ¿no? No existe. Que ganas que la iglesia y nuestras pastorales sean eso, se constituyan en el lugar en donde los menospreciados, los últimos, los insignificantes, como decía Gustavo Gutiérrez, los que nadie les importa, los nadie, que ellos sean los protagonistas. Ellos sean los protagonistas de las pastorales, de la vida eclesial, de las decisiones, de las directrices, que ellos estén dentro de los consejos y no sean objeto de caridad, cosa que ha hecho mucho mal a la iglesia y a la vida en general. Lo que les dije recién hace un rato, una gran nobleza, entonces, dice el Papa en el 196, es despertar y desatar procesos cuyos frutos serán recogidos por otros, ¿no? Es decir, la buena política, ¿ya? Y la buena pastoral sociopolítica será aquella que no está tan interesada en cosechar, sino en sembrar. ¿No? Queremos sembradores y sembradoras. Eso queremos en las pastorales, dice el Papa en Fratelli Tutti. No queremos gente que coseche, queremos gente que siembre. Con el espíritu de esperanza y promesa de que Dios en el mañana será quien haga a otros cosechar. En el 202 Francisco dice, los héroes del futuro serán los que sepan romper esa lógica enfermiza. Se refiere él a la negociación egoísta, es decir, yo te doy y tú me das y me conviene, y porque me conviene lo hago, si no me conviene no lo haría. Él dice, los héroes del futuro serán capaces de romper esa lógica enfermiza, patológica, y deciden sostener con respeto una palabra cargada de verdad, más allá de las conveniencias personales. De nuevo, ¿no? El colectivo, el sujeto pueblo, está por sobre mis propias conveniencias, está por sobre lo que me conviene, o lo que deseo, o lo que yo quiero. Dicho de otro modo, esto tiene mucho que ver con la ética del otro, la ética de la alteridad, por sobre una ética utilitarista, excesivamente autónoma, que es la que predomina, ¿no? Y la que se ha transformado en sistema sociopolítico, ¿no? El modelo de desarrollo, famoso modelo de desarrollo, o la estructura sociopolítica es una estructura basada en la autonomía del sujeto, en donde el colectivo está en segundo lugar y tiende a desaparecer. 219, ignorar la existencia y los derechos de los otros tarde o temprano provoca una forma de violencia. El número 219 lo podríamos agarrar la primera parte y llevarlo a la Convención Constitucional para que no se nos olvide por qué tuvimos un estallido social o una revolución popular o una rebelión de octubre, como lo queramos llamar y nos guste más. Fue un
como decirlo, una explosión, ¿cierto? Una explosión, y como toda explosión violenta, producto de décadas, sino mucho más, ¿no? Para algunos pueblos siglos, de silenciamiento, de ignorancia, de no reconocimiento, de ser pisoteados en sus derechos fundamentales. Entonces, esto no es sorpresa, ¿no? Pero eso fue lo que ocurrió, y es bueno tenerlo claro, y Francisco lo está diciendo. Ojo, esto tarde o temprano nos revienta en la cara. Y no estamos exentos de que vuelva a suceder. De hecho, yo creo, todo depende de los resultados que tengamos en el proceso sociopolítico que estamos desarrollando en Chile. Vamos a ver qué pasa con la convención, vamos a ver de qué se trata la nueva constitución, vamos a ver. Pero no hay nada asegurado. Muy bien, eso no sé cómo estamos de tiempo. Hasta ahí los números que me parecen fundamentales y ojalá, si me preguntan mi deseo, ojalá las pastorales asuman estos números como propios. Insisto, pastoral familiar, pastoral juvenil, pastorales que sean. La vida eclesial sería muy bonito y muy importante que hiciera suyos estos números de Fratelli Tutti. Y no nos quedáramos con el eslogan, ¿no? Con el eslogan de llevarnos bien, de ser promotores de paz, de que la verdadera política es buena onda. No. La verdadera política es trabajosa, ¿no? Largoplacista, compleja, enredada. Bueno, muy rápidamente quiero tocar 3 temas que me parece son relevantes en estos capítulos y que tienen que ver para entender mejor, ¿no? Y contextualizar la encíclica. Lo primero es la categoría pueblo, ¿ya? ¿Por qué Francisco habla tanto del pueblo? Bueno, en parte porque Francisco es hijo, y por eso estaba diciendo lo de argentino, es hijo de una teología bien particular, que de alguna manera podríamos decir fue la lectura argentina de la teología de la liberación, o como la encarnación, para ocupar una palabra así fuerte, teológica, la encarnación de la teología latinoamericana en Argentina. Y esta teología se llamó teología del pueblo. Es una teología donde por un lado, lo cultural es muy importante, ¿no? Es el aspecto cultural, cómo vive la gente, qué es lo que hace, cuáles son sus costumbres, sus fiestas, sus esperanzas, cómo ha sido su historia. Entonces, es una teología que está cargada de la historia o las historias del pueblo. Y por otro lado, el sujeto pueblo, que aquí el pueblo es bien concreto, ¿ya? El pueblo es el pueblo empobrecido. Ese es el pueblo. Son los pobres, son, insisto, los que han sido menospreciados, olvidados. No necesariamente los pobres socioeconómicos, porque también han sido los adultos mayores, los pueblos originarios, las disidencias sexuales, la mujer, etcétera, ¿no? Entonces, ellos son el sujeto, ¿ah? El sujeto emancipador, el sujeto liberador, el sujeto que se apropia del evangelio y lo hace suyo, de una mejor manera que los que no somos pobres. Eso es lo que dice la teología del pueblo. Entonces, el pueblo no es una categoría mítica, ¿se dan cuenta? O mitológica, sino que es algo concreto, ¿ya? Real. El pueblo existe, no es una abstracción, no es un romanticismo. ¿Y qué es lo que dice el Papa? Quizá nuestro error fue precisamente idealizarlo, ¿no? Transformarlo en una categoría mítica, ¿se dan cuenta? No, es que el pueblo, y no sabemos de qué estamos hablando. ¿Por qué? Porque tendemos a transformarlo, insisto, en algo que no es. ¿Y el pueblo dónde está? El pueblo, como dice el grito, el pueblo está en la calle, pero el pueblo está haciendo fila, el pueblo está buscando pensiones, el pueblo está postulando al IFE, el pueblo está luchando contra el extractivismo de las grandes minerías, ¿no? El pueblo habla otras lenguas,
El pueblo no siempre puede soñar como otros sueñan, con grandes proyectos, con viajes, con vacaciones. Entonces no es una abstracción, no es tan difícil situarlo, ¿no? El pueblo celebra, comparte, resiste. Al mismo tiempo, para el cristianismo, la categoría pueblo es fundamental. Entonces, a los cristianos y cristianas no nos tiene que hacer ruido. Y esto es muy interesante porque Francisco reposiciona la categoría pueblo desde la tradición bíblica. Es Dios que escoge un pueblo, que escucha el clamor del pueblo. Bueno, entonces la pregunta nuestra podría ser esa, ¿no? ¿Qué pueblo somos? ¿Quiénes conformamos hoy ese pueblo? ¿Qué identidades nos conforman en cuanto pueblo? Y como pueblo, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a organizar? ¿Cómo nos vamos a acompañar? ¿Cómo vamos a hacer efectiva esta política de la ternura? ¿No? De la ternura y la compasión. Luego la caridad, segundo punto, son tres, ¿ya? El pueblo, la caridad y la violencia. Y con eso terminamos. La caridad aparece fundamental en estos números, en estos capítulos. De hecho, Francisco se refiere mucho a ella al hablar de el amor político, ¿no? O una política del amor y la ternura, como he dicho. A mí la palabra en particular no me gusta, ¿ya? Por eso digo que son apreciaciones personales. Creo que la caridad está muy marcada en el imaginario, en el inconsciente colectivo, ¿no? de ayuda, ¿no? De solidaridad, de alguien que tiene y que va a darle al que no tiene, o de alguien que puede y que se acerca al que no puede, ¿no? Creo que todavía la caridad como palabra tiene eso, ¿no? Tiene esa carga histórica. Tienes que ser caritativo, ¿no? Es decir, da. Pero ¿quiénes son los caritativos? Realmente son los que pueden dar, ¿no? O los que tienen la posibilidad. Ahora, quiero rescatar lo que hay detrás, ¿no? Francisco habla de una política de la caridad en vista de una transformación, y aquí se salva, ¿no? Es decir, no es paternalismo, no es asistencialismo, y en la iglesia hemos pecado de eso con demasiada fuerza, ¿no? De generar orgánicas, pastorales, iniciativas demasiado asistenciales, ¿no? Entonces uno va, entrega, se abraza y se regresa. Y la vida que uno llevaba no se transformó, no se modificó. No dejé que el pueblo, ¿no? Que el empobrecido, que el otro, entre en mi vida y me abra por dentro, me transforme, me desmenuce. ¿Se dan cuenta? Y un poco el Evangelio se trata de eso, ¿no? Entonces, me parece que es bueno leer cuando aparece la palabra caridad, ¿no? Vincularla con lo que Francisco está diciendo en torno al pueblo, la mejor política y la necesidad de transformar las estructuras que han perpetuado la injusticia, la miseria y la violencia. Y aquí los movimientos populares son fundamentales, ¿no? Francisco se refiere a ellos como los poetas sociales, de las 3T, ¿no? Techo, tierra y trabajo. ¿Quiénes son los poetas sociales? Entonces, son los sin trabajo, son los sin techo, son los sin tierra. Y podríamos agregar otras T o otras consonantes, ¿no? Son los sin pensiones, son los sin derechos, son los sin reconocimiento, son los sin rostro, los nadie. Ellos son los poetas sociales. Y Francisco, en su discurso en 2015, dice, si tú, reciclador, cartonero, tú que trabajas recogiendo la basura, tú que limpias los baños de la universidad, ¿se dan cuenta? No es el universitario, es la persona, hombre o mujer, que está haciendo el aseo y que no tiene rostro, no tiene nombre, no se lo preguntamos, no nos interesa. Bueno, ellos son los poetas sociales. Ellos son los artesanos que van a transformar la política, la mala política a una buena política. Pero para eso tenemos que integrarlo.
Y ahí hay una labor pastoral fenomenal. El desafío eclesial es integrar a los poetas y las poetas sociales sin rostro, que históricamente están al borde o al margen del camino. Si la iglesia tiene algo que decir todavía hoy, es eso. Bueno, hay un par de textos todavía sobre la caridad y cómo entender la fraternidad social, el amor social, donde se insiste, ¿no? Una y otra vez, majadero en esto el Papa, en que la buena política está vinculada a la opción preferencial por los pobres. Y finalmente la violencia, y aquí ya voy terminando, porque al final, en el segundo capítulo que estamos trabajando, hay varios números en donde se refiere a la violencia. Y creo que la violencia es un tema que merece una conversación mayor. ¿Ah? Estamos y vivimos y padecemos un mundo muy violento. Y a veces las violencias, como dicen varios autores, no son barbáricas, ¿no? Como antes. Es decir, no son físicas, ¿no? No son corporales, ¿no? Salimos a la calle y probablemente nadie me va a pegar con un palo, ¿no? Ni atravesar una espada. Pero sí hay violencia simbólica, en donde yo soy menospreciado, donde uno es maltratado, donde uno es mirado en menos, no escuchado, en ciertos lugares, en donde la opinión es silenciada. Bueno, todo eso representa la violencia también. Y nosotros hemos generado un modelo económico, socioeconómico, cultural, una cultura. Y Francisco también habla de esto, no aquí, también aquí un poco, más adelante, pero lo repite en Laudato Si con mucha fuerza. Hemos generado una cultura del descarte. Y la cultura del descarte es una cultura muy violenta, porque descarta no solo territorios, ecosistemas, medio ambiente, también descarta pueblos, descarta comunidades, descarta gente, descarta familias y las sacrifica. Hemos generado un modelo que sacrifica permanentemente. Y una de las grandes violencias es, por ejemplo, el sistema de endeudamiento. Hay varios autores que dicen que la esclavitud contemporánea es estar endeudado. Entonces, es una falsa ayuda, ¿no? Pan para hoy, hambre para mañana. Bueno, el Papa dice, quien sufre una injusticia tiene que defender con fuerza sus derechos y los de su familia, porque precisamente, porque debe preservar la dignidad que se le ha dado, una dignidad que Dios ama. Aquí el Papa está parado en la mejor tradición de la Iglesia, en donde no justificamos la violencia en ningún caso, ojalá hagamos todos los intentos, pero tampoco es una especie, el cristiano no es una especie de oveja sin voz. El derecho a la legítima defensa, el derecho a la defensa de la familia, el derecho a la defensa contra la violencia estructural, la Iglesia siempre lo ha defendido. Entonces creo que es interesante una reflexión sobre la violencia, porque aparece en Fratelli Tutti, es un tema complejo, creo que es bueno no pasarlo por encima ni decir una palabra cualquiera, pero asumir que hay una violencia estructural, una cultura, ¿no? Que esta cultura del descarte, que daña, ¿no? Que destruye, que no tiene que ver con la dignidad que Dios nos ha regalado. Al contrario, ¿no? Atenta contra la dignidad. Y en ese sentido, el grito del estallido social es un grito muy cristiano. Así que para la gente que como que se preguntaba dónde está la iglesia, que no sé qué, no se preocupen tanto, porque en Plaza de la Dignidad, ¿no? El territorio que fue rebautizado como Plaza de la Dignidad, se ha teñido de lo más lindo del Evangelio. Ojalá los cristianos, la iglesia, hubiéramos nombrado a muchas plazas públicas plazas de la dignidad. En fin,
hasta ahí no llego. Eh, Le agradezco la paciencia. Estábamos en el corazón, me alargué un poquito, pero estamos en el corazón de Fratelli Tutti. Eh, Insisto que son dos capítulos muy densos, con mucho tema, súper desafiantes, y más desafiante cuando tienen que ver con nuestra vida, ¿no? No con nuestra fe solamente, sino con nuestra vida, ¿ah? Pastoral, social, política. Y aquí el Papa nos remece, nos mueve, nos molesta. Así que eso pues, muchas gracias. Bien, Pedro Pablo, bueno, vamos a parar ahí la grabación y si tú nos puedes dejar de compartir pantalla, vamos a